quiero invitarlos a abrir sus Biblias o a encender las Biblias, como decimos ahora también, o a mirar la proyección acá, lo que les resulte más cómodo, para que revisemos un par de versículos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda a Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17, un texto que seguramente es bastante conocido para quienes vienen de un trasfondo evangélico y que probablemente habrán leído esto en muchas ocasiones. 16 y 17 del capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El Evangelio de Jesucristo, del cual estábamos cantando, ese Evangelio que se expresa en el amor que Él tuvo por nosotros, cuando decimos que Él busca a la oveja, a la número 100, y deja las 99, de lo que estamos hablando es de el impacto del Evangelio de Jesucristo, la predicación del Evangelio de Jesucristo, en todos nosotros. Todos hemos sido, los que hoy creemos en Jesucristo, en algún momento la oveja perdida, ¿no? En este sentido, el Evangelio impacta nuestras vidas, estremece los cimientos de nuestra vida, los cimientos de nuestra existencia. Pero el estremecimiento de estos cimientos es tan novedoso y es tan total que frecuentemente preferimos focalizarnos solo en algunos aspectos de ese impacto o de ese estremecimiento que el Evangelio produce. Entonces, frecuentemente, haber sido impactado por el Evangelio es leído por nosotros como haber sido transformados en algunas áreas de nuestra vida y siempre haber sido individualmente transformados. Como vamos a ver, el impacto del Evangelio, el estremecimiento de los cimientos que produce el Evangelio, trasciende con mucho al individuo. Es un impacto que se produce en la historia humana, es un impacto que se produce en la existencia, es un impacto que se produce en la totalidad de la existencia humana. Yo quisiera acá presentarles o proponerles para la reflexión dos o tres ideas que surgen de esto que Pablo dice que produce el Evangelio de Jesucristo en su propia vida y que probablemente debiera también reflejarse en la nuestra. Primero, el Evangelio estremece los cimientos de los criterios con los que nos relacionamos con otros seres humanos. Estremece los cimientos de la manera en que evaluamos, los criterios con que nos vinculamos con otros individuos. El verso 16, miren la primera parte. De ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Esta es la segunda carta de Pablo. Ya en la primera, los que habrán estudiado esto en algún momento recordarán, Pablo se venía quejando de que la iglesia en Corinto, que había sido fundada por el propio apóstol, había empezado a evaluarlo con criterios humanos. En realidad había empezado a compararlo a él con otros de los próceres de la época,
pero lo comparaban con criterios humanos. Claro, Pablo salía medio mal parado de esta comparación. Parece que la iglesia en Corinto decía que Apolos era más sabio que Pablo. Y se habían formado partidos dentro de la iglesia. Unos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas, de Pedro. Y algunos que se creían más espirituales que todos, decían, yo soy de Cristo. Pero convertían a Cristo en un partido más dentro de esta repartija de adeptos, ¿no? De adherentes. Se decía que Pablo no era tan potente en su discurso como lo era Apolos. Se decía que Pablo era débil en presencia, que cuando estaba lejos parece que era un tipo macanudo, que era fuerte, era firme, era recio, pero en presencia como que era de subestimar y de menospreciar. Entonces Pablo ya venía defendiéndose de esta idea de que la iglesia en Corinto evaluaba con criterios meramente humanos, decidía que esto era sabio o esto no, con criterios absolutamente humanos. En la segunda carta retoma este mismo tema y en un argumento que empieza bastante antes, llega y lo desarrolla y llega a este punto. De aquí en adelante, habiendo experimentado la potencia del Evangelio, de aquí en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. La Iglesia de Jesucristo siempre ha tenido sus puertas abiertas, pero quienes han entrado a lo largo de la historia han sido frecuentemente los más vulnerables, los más desposeídos, con menos educación formal. Diría la Biblia, lo necio del mundo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero eso mismo ha producido que siempre en el mundo evangélico especialmente, y tal vez en el mundo católico también, ha habido una suerte de deslumbramiento con todo aquello que parece de más dinero, con más recursos, más elocuente, más sabio, más instruido, lo que fuere. Nosotros también somos de los que solemos evaluar a las personas con criterios humanos. Evaluamos el mundo de la política con criterios humanos. Evaluamos el mundo de la justicia, la salud, la educación. Y las personas que provienen de todos estos entornos, o provenimos de todos estos entornos, a veces nos evaluamos y nos miramos mutuamente, ya sea para deslumbrarnos frente a algunos o para menospreciar a otros, pero a veces lo hacemos también con criterios humanos. O sea que el Evangelio ha impactado nuestra vida, pero no tanto como para que los cimientos de la evaluación que hacemos unos de otros haya sido alcanzada por el propio Evangelio de Jesucristo. Ciertamente, debemos partir de la base de que la obra del Evangelio en nosotros es una obra global, que lo abarca todo. Y aún así, por alguna razón, hemos reducido el impacto del Evangelio a ciertas áreas de nuestra vida. El testimonio más frecuente del evangélico es haber sido impactado y abandonó un vicio. Abandonó otro vicio. Dejó un pecado moral. Como si eso fuera el todo del impacto que el evangelio hace en nuestra vida. Pero Pablo acá, habiendo explicado que Cristo es el que entra o sale al encuentro humano y lo transforma todo, dice, por lo tanto, a nadie evaluamos de aquí en adelante, en términos de personas, con criterios meramente humanos.
suelo pensar que el Evangelio no alcanzó para sacarnos de algunos vicios. Ojalá de todos, pero alcanzó para sacarnos de algunos vicios. Alcanzó para sacarnos algunos pecadillos morales, pero no alcanzó para transformar la manera en que miramos a otros seres humanos, de tal forma que evangélicos que dicen tener a Cristo siguen menospreciando a unos y deslumbrándose frente a otros en una suerte de evaluación que solo es explicable desde la óptica del mundo sin Jesucristo. Pero no solamente otros seres humanos son evaluados distinto cuando estamos en Cristo. El propio Jesús es otra cosa cuando lo miramos desde estar en Cristo a cuando lo miramos desde no estar en Cristo. Pablo dice, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, se refiere a criterios humanos, aunque antes conocimos al propio Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Recuerden que para Pablo, Cristo era un bochinchero. Obviamente la mitad de la audiencia no entiende la palabra bochinchero, porque es muy antigua y sureña seguramente, ¿no? Era un revoltoso que andaba haciendo ruido y molestaba. Molestaba porque en un sistema tan bien armado, donde estaba clarito que Dios se vincula con esos y no se vincula con estos pecadores, aparece Jesús, que dice que es Dios, y se vincula con los pecadores. Viene a revolver las cosas y a molestar en una sociedad que funcionaba de alguna manera bajo ciertas normas políticas, morales, aceptadas. Para Pablo Jesús era simplemente eso, un personaje revolucionario que incomodaba a quienes estaban en posición de tomar las decisiones políticas o militares y también de relaciones con el Imperio Romano, ¿no? Jesús era incómodo y para Pablo era una amenaza. Había que eliminar a los seguidores de este Jesús, autoproclamado Mesías. Pero cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús, todo cambia. Por eso dice, si alguna vez lo conocimos con los criterios humanos y percibimos en él simplemente eso, ahora que estamos en Cristo ya no lo conocemos así. Claro, basta leer las cartas de Pablo para darse cuenta de que este Jesús se había convertido para Pablo en el Señor de los señores, en el Rey de los reyes y en el Salvador del mundo. Así y todo, porque Pablo nunca da explicaciones de por qué Jesús se portaba así, ¿no? Yo siempre digo que los discípulos de Jesús deben haber tenido un poquito de vergüenza de cómo se portaba Jesús, porque nadie espera que Jesús ande metido en la casa de los pecadores. Y estos se habían hecho discípulos de Jesús, tenían una imagen que cuidar, competían con los discípulos de los otros grandes rabís de la época o maestros sabios de la época, y resulta que los otros maestros nos andaban metiendo en la casa de los pecadores. Debe haber sido hasta un poquito vergonzoso para ellos que Jesús pasara metido vinculándose con los pecadores. Andaba pasado a pecado, ¿no? Andaba hediondo a pecado, porque de eso se trata toda esta cosa, ¿no? De un Jesús metido donde no esperamos que esté metido. Pablo no explica eso. No le interesa dar explicaciones respecto del comportamiento de Jesús. Lo que ha pasado con Pablo es que este Jesús, así como se le describe, era el Salvador del mundo. Pero eso lo supo ahora que estaba en Cristo. De tal forma que de aquí en adelante, desde Cristo en adelante, dejamos de evaluar con criterios humanos a las personas. No nos deslumbramos con lo que se deslumbra el mundo, ni menospreciamos lo que menosprecia el mundo. Ni siquiera a Cristo lo evaluamos como lo evalúa el mundo. Jesús es un sabio de la época, un famoso del tiempo pasado. No, para nosotros no es eso, o no es simplemente eso. Cuando se está en Cristo, aún esa imagen de Jesús cambia.
es el Salvador del mundo. Pero en segundo lugar, no solo el impacto del Evangelio afecta la manera en que evaluamos a las personas, el impacto del Evangelio afecta también la manera en que comprendemos la totalidad de la existencia. Y esto es un poco más difícil de explicar. Verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si alguien tiene la pachorra de decir que está en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ya ha llegado lo nuevo. Es una nueva creación. Esto es muy interesante, ¿no? En versiones más antiguas de la Biblia, esta palabrita era nueva criatura, se traducía como nueva criatura, lo cual es un error de traducción, ¿no? Las Biblias actuales traducen todas, en general, nueva creación. Lo de nueva criatura tiende a entenderse como algo absolutamente personal. Yo soy nueva criatura, el resto se las arregle por su cuenta. Lo que dice Pablo es que si alguno está en Cristo, es parte de una nueva creación de todo lo que existe. La nueva forma ha reemplazado a una antigua forma de la existencia humana. El impacto, en este segundo punto, del Evangelio es un impacto que no solo cambia a los individuos, sino que cambia la totalidad, hace explotar la manera en que ese individuo que está en Cristo comprende la totalidad de su existencia. Esto es problemático porque demanda una manera nueva en aquellos que digan que están en Cristo de entender y de captar la totalidad de la realidad en la cual participan. Nos hemos conformado con lo mínimo. Recibí a Cristo y dejé el cigarrillo. Para Pablo eso ni siquiera es el comienzo de todo el cambio de la transformación radical que Cristo hace en la vida. Para Pablo no es el cigarrillo, no es el trago, no es el cambio de ropa, ni de peinado, ¿no? Para Pablo, el impacto del Evangelio en su propia vida y lo que espera que pase en los corintios y por ende en todos nosotros, es que toda la existencia anterior sea considerada como superada y una nueva forma de presencia en la vida sea la que vivamos todos. ¿Por qué esto es tan necesario repetirlo? Por nuestra reducción del Evangelio a cuestiones muy menores de la vida humana. ¿Qué aspectos de la vida humana, qué aspectos de la sociedad, en qué áreas de la sociedad funcionamos todos nosotros? Es cuestión de sentarse un rato a pensarlo. La política, la salud, la educación, la justicia, el trabajo, la familia, la soltería, los noviazgos. Una manera nueva de leer y entender todos estos acontecimientos, todos estos aspectos de nuestra vida, es lo que se produce en aquellos que dicen estar en Cristo, porque son parte de una nueva creación. Con razón, Pablo invita a la gente a decir: dejen de evaluar a las otras personas
como evalúa quien forma parte de la antigua creación. Dejen de mirar a Cristo como lo miran quienes forman parte de la antigua creación. Pero luego cuando dice todo lo viejo pasó, lo nuevo ha llegado, es una invitación a que dejemos de mirar no solo a Cristo y al prójimo, sino todas las áreas en las que nos desenvolvemos con criterios que pertenecen a la antigua creación. Para los fariseos de la época de Jesús, la evaluación del bien y el mal en la lógica de los criterios de este mundo era fácil. Para todo había un texto bíblico. Aunque a ustedes les parezca que estoy hablando de los evangélicos, estoy hablando de los fariseos. Los evangélicos a veces somos medios parecidos, pero estamos hablando de los otros, no de nosotros, ¿no? Hasta que llegó Jesús y les hizo explotar el sistema. Es cierto que la Biblia manda no matar, pero tú puedes no matar y seguir en pecado. ¿Por qué? Porque no amas. Jesús da vuelta a estos mandamientos. No basta con no transgredir la norma, si finalmente el único mandamiento del amor a Dios y al prójimo no está llenando nuestras vidas. Entonces Jesús le demuestra a los fariseos que construir una visión de la sociedad donde el discernimiento de la voluntad de Dios pase por citarse normas, no es la forma en la nueva creación, era la forma en la antigua creación. En la nueva creación, Cristo es en sí el principio y el anteojo con el que leemos todo lo que existe. En algunas formas actuales de evangelicalismo en América Latina, esto está tomando también características similares. Hacer la voluntad de Dios es adherir a ciertas confesiones cristianas, protestantes, evangélicas, alguna confesión firmada en algún momento de la historia del cristianismo o del protestantismo. Basta con que yo firme mi nueva confesión de fe, renuncio a la antigua y estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso es más parecido a lo que hacían los fariseos que a lo que hacía Jesús. Para Pablo, esa manera de funcionar en la lógica farisea o en lógicas de este mundo corresponden todas a la antigua manera de hacer las cosas. Lo viejo ya pasó. Con Cristo se inicia lo nuevo y lo nuevo tiene como centro a Cristo y tiene como anteojos a Cristo. Y los que usan anteojos saben que cuando se cambian de graduación, todas las cosas las ven diferentes. Bueno, vivir la vida en la lógica de lo nuevo que es Cristo es como cambiarse de anteojos y empezar a ver después de no haber visto nada. Según Pablo, todo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, lo nuevo prometido ha llegado. En la década de los 70, las iglesias en América Latina reflexionaron bastante sobre esto en general, bastante. Había una incomodidad transversal a diferentes tradiciones evangélicas, había una incomodidad con esta idea de que servir a Cristo era adoptar proposiciones doctrinales adecuadas. Si tú estás en la doctrina correcta, estás sirviendo a Cristo. Y como que a la iglesia esa sensación, le quedaba una sensación incómoda, porque eso efectivamente era el discurso de los fariseos de la época de Jesús. Si tú estás en la doctrina correcta, estás con nosotros, si estás en la doctrina incorrecta, estás con los otros. Jesús proponía otra cosa, más bien Jesús proponía un seguimiento. Y a las iglesias en América Latina eso les causaba mucha incomodidad. Es cierto que esa era la forma en que se vivía el evangelio en otras culturas, pero estaba la sensación de que ese seguimiento producía cerebros convertidos,
pero no vidas al servicio de Jesucristo. Se ensayó una idea según la cual vivir la nueva creación no es firmar proposiciones doctrinales correctas. Vivir la nueva creación es seguir a Cristo, no importa por dónde Él se meta y no importa que nos dé vergüenza por donde Él se meta, porque frecuentemente se vincula y sigue vinculándose con nosotros los pecadores. No bastaba con tener proposiciones doctrinales adecuadas. Los puristas de la fe y de la religión pertenecían al viejo sistema. El seguimiento de Cristo era la gran propuesta del apóstol Pablo, y así lo entendieron algunos sectores cristianos en América Latina. Pero eso lo hacía muy complicado, porque ¿cómo conocer a Cristo lo suficiente como para seguirlo a Él y no seguir proposiciones doctrinales? Las proposiciones doctrinales las aprendo en un curso de academia bíblica, pero seguir a Cristo, ¿dónde lo aprendo? ¿Cómo sigo a Cristo? ¿Cómo abrazo a Cristo? Es más fácil recitar doctrinas, es más fácil firmar declaraciones. Se generó todo un desafío que existe hasta el día de hoy, porque seguimos siendo convocados a seguir a Jesucristo en esta nueva creación. Y en este seguimiento de Jesucristo, la realidad completa ha de ser reinterpretada, de tal forma que con los anteojos que esté mirando aquellos elementos en los que participo, no sean los del viejo mundo, sino los de la nueva creación que propone Jesucristo. Queridos, entrar en Cristo y estar en Cristo, en el estilo en que Pablo lo señala, es ser parte de una nueva creación de todo lo que existe. La historia no puede ser leída en cánones mundanos. Con mundanos no me refiero a no santurrones, ¿no? Con cánones del mundo, sino desde la óptica de Jesucristo. La política no puede ser evaluada desde este funcionalismo político contingente actual. Fíjense ustedes que un pastor me decía hace varios años, estaba recién egresado del seminario, y en esas charlas que los pastores administrativos le dan a los nuevos pastores en una caminata me decía, mira que hubo tiempo, Javier, en que yo decía pobre en el púlpito y me decían que era comunista. Y decía propiedad privada y me decían que era capitalista. Y yo no sabía qué decir para que no me acusen de ser partidario de alguna de las divisiones de nuestro país. Sí, cuando vivimos la vida en la lógica de la creación vieja y no de la nueva creación, estás obligado a pensar el mundo en los términos en que las ideologías del mundo te lo proponen. Si el mundo divide su propia sociedad en dos, los evangélicos que viven en la lógica del mundo estaremos divididos en dos. Si el mundo divide a la sociedad en tres, en cuatro o en cinco, y nosotros decidimos vivir como la antigua creación y no como la nueva, que está en Cristo, todo tendrá olor, todo tendrá sabor y todo tendrá un color simplemente perteneciente a la antigua creación. Somos llamados a ser nueva creación. Esos criterios han de quedar como dato histórico, pero no pueden regir la manera en que los cristianos nos relacionamos con la vida. No debe ignorarse ningún detalle de este tipo de teorías, por supuesto, pero no deben determinar nuestra vida en Cristo, porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación donde los lineamientos
políticos, partidistas y también los lineamientos sociales, segregacionistas que hemos inventado, no tienen lugar. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, donde la antigua creación no puede participar. Es un tremendo desafío. Entonces, este es un llamado a escapar del mundo, porque en el mundo se funciona en la lógica de la antigua creación y nosotros funcionamos en la lógica de la nueva creación. No. Todo lo contrario. Tenemos que vivir inmersos en la sociedad y pensar esta sociedad en los cánones de la nueva creación, donde Cristo, y no las teorías sociales, políticas y de género que hemos inventado, determinan la manera en que nos comportamos. Cuando Cristo nos haga gritar justicia, hay que gritar justicia aunque todo el mundo grite injusticia. Cuando Cristo nos haga gritar igualdad, hay que gritar igualdad aunque todo el mundo grite desigualdad. Cuando Cristo nos haga gritar misericordia, hay que gritar misericordia aunque todo el mundo grite condena y castigo. Cuando Cristo nos haga valorar lo que el mundo desprecia, hay que valorar lo que el mundo desprecia, aun cuando el desprecio del mundo termine arrastrándonos a nosotros. Si alguno dice estar en Cristo, sepa que es parte de una nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí lo nuevo ha llegado. Queridos, vivamos la novedad del Evangelio e impactemos nuestra sociedad en las áreas donde nos toca participar. No todos estamos en política, no todos estamos en el mundo de la ciencia, no todos estamos en la investigación, en el mundo de las ciencias sociales, no todos desarrollamos cultura, pero la Iglesia, en sus diferentes miembros del cuerpo de Jesucristo, sí está presente en las áreas más diversas de la sociedad. En esas áreas, no escapando de ellas, sino en esas áreas, con olor a pecado, como decíamos, ¿no? En esas áreas, vivamos la nueva creación que significa Cristo en nosotros, llevando luz donde hay oscuridad, misericordia donde solo hay condena, justicia donde hay injusticia. Y que Dios nos bendiga. Amén. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie, queridos. Vamos a orar a Dios y vamos a terminar cantando al Señor para darle gloria y darle honra solo a Él, ¿no? Señor, agradecemos la oportunidad que tú nos das de reflexionar sobre lo que significa ser nueva creación. Seguro, una reflexión muy al debe, muy limitada, y tal vez solo el inicio de un pensamiento que debiera profundizarse. Danos a cada uno de tus hijos e hijas que estamos acá la gracia para ahondar en estos misterios de tu palabra cuando lleguemos a casa, cuando avance la semana, cuando conversemos en diferentes grupos. De tal forma, Señor, que no seamos funcionales nosotros a la vieja creación, sino estemos al servicio de la nueva creación, donde lo viejo ha pasado y donde el Cristo que lo renueva todo está presente para renovar también la manera en que socialmente nos entendemos. Bendícenos, bendice a la Iglesia y especialmente a cada hermano y hermana que habrá de volver esta semana a vivir en los cánones de la nueva creación, en medio de grupos donde se deleitan en la antigua. Que tenga cada uno de nosotros tu gracia, tu fuerza y el poder del Espíritu Santo, para que no sean nuestros argumentos mundanos o humanos, sino la gracia de tu Espíritu, la que al abrir la boca, al saludar o simplemente al abrazar a alguien, mostrar un gesto de amor, impacte la vida de hombres y mujeres que hoy viven en desesperanza. Que tú sigas anunciando a través de los labios de tu iglesia
que hay espacio para la reconciliación con Dios de todos aquellos que somos pecadores. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.